Bienvenidas a Mujeres Conquistando su Mundo. Que sea un día lleno de bendiciones para todos. Mi nombre es Alicia Hernández y hoy Dios tiene una palabra hermosa para nuestras vidas. El tema de hoy es los retratos de Jesús. Y ahorita vamos a hablar de eso, de retratos, pero les damos la bienvenida en nuestra página de Facebook y les damos la bienvenida también en la estación Neuma 104.5. Escucha su sonido, así es que adelante, alabemos al Señor y continuemos con este hermoso tema. Y ese es el final, que Cristo es el Rey y es el vencedor. Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá, hombre de guerra y gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. ¡Vamos, dígalo! Cristo Rey, vencedor. Cristo Rey, vencedor. Victoria es mi victoria, Cristo. Cristo. Un grito de guerra. Y es verdad que murió, pero al tercer día resucitó. Él venció la muerte. Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá, León de la tribu de Judá, hombre de guerra, gran yo soy. Declárelo fuerte, mis enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey, vencedor, Cristo Rey, vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey, vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Y conmigo así, vencedor, vencedor, Cristo de vencedor, 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 vamos, Cristo de vencedor, 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 Cristo de vencedor, 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 Cristo, Rey vencedor. ¿Cuántos vencedores hay esta noche? Dígalo. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Tu victoria es mi victoria. Prepárate, en el cielo hay fiesta, en la tierra también hay fiesta. Y claro que en el cielo hay fiesta y en la tierra hay fiesta. Y sabes, este es un día de fiesta porque nuestro tema de hoy es hermoso. ¿A cuántos nos gustan los retratos? No una simple fotografía, recuérdalo. Un retrato, su definición es la siguiente, va mucho más allá de una simple fotografía. Un retrato es plasmado casi que los sentimientos vivos de algo o de alguien. Por ejemplo, si es una persona, se plasman los sentimientos, su esencia completa. Un retrato puede ser, claro, una foto,
una fotografía. Un retrato puede ser una pintura, un dibujo, una escultura, ¿sí? Eso es un retrato. Y sabes que a todos nos gusta conservar retratos, fotografías. ¿Cuántos tenemos retratos de personas? Y tal cual retratos, porque yo tengo uno que es una pintura, uno que es un dibujo. Entonces, esos son nuestros retratos que conservamos y los conservamos con propósitos específicos. Esos retratos nos representan y nos recuerdan algo hermoso en nuestras vidas. ¿Cuántos tienen retratos de sus padres, de algún familiar, de sus abuelos? Sí, que es más antiguo. ¿Cuántos tienen retratos de amigos? De muchas personas podemos conservar retratos, ¿verdad? Algo más que fotografías, ahí donde se plasma la esencia misma de la persona. Y sabes que Jesús nos dejó retratos. Dios permitió que el apóstol Juan viera esos retratos y los dejara plasmados para ti y para mí de una manera hasta poética. Y sabes que esos retratos fueron para nosotros dejados específicamente para tiempos difíciles. Y hoy vamos a hablar del libro de Apocalipsis. Pero empezamos hoy así. No te asustes, vamos a hablar de este libro hermoso, el último libro de la Biblia. Tú sabes que el primero es Génesis y el último es Apocalipsis, pero todo está ligado de una manera tan hermosa y tan especial que es de bendición para nuestras vidas. Dice Apocalipsis 1:13, del 1 al 3 así. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿a quién? A Juan, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Y no te asustes si hablamos de Apocalipsis. No digas, eso es muy difícil de revelarse. No digas, eso es muy difícil de entenderse. No digas, no te metas ahí, eso es profético, eso me da miedo. He escuchado personas que hablan así del Apocalipsis, que les da miedo. Y precisamente para eso se nos dejaron estos retratos de Jesús en el libro. Así es que no tengas miedo. Hay personas que dicen, no te metas en el libro de Apocalipsis, todo es profético y no le vas a entender nada porque lo tienes que relacionar con los profetas y tienes que tener mucho cuidado porque no cualquiera puede ver Apocalipsis. Y sabes que no es así. Apocalipsis es una bendición para nuestras vidas. Y dice, bienaventurados los que leen. Ahorita tú y yo estamos siendo bienaventurados, felices. Dice, los que leen y los que oyen la palabra de esta profecía. ¿Te acuerdas que Shema es oír? Es oye, ¿sí? Y Shema es más que escuchar, es obedecer. Dice, bienaventurados los que leen y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Así es que no te la compliques. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Y revelación, ¿qué es? Tampoco es una palabra muy complicada. Revelación es cuando descubres una pieza de arte. Tú te das cuenta y sabes que cuando van a hacer la presentación de una obra de arte, llámese escultura, pintura, dibujo, fotografía, están tapados, están cubiertos, ¿verdad? Esas obras de arte están cubiertas con algún tipo de tela. Entonces la persona que va a hacer la revelación de esa obra de arte o a develar la obra de arte, le quita la tela que la cubre y la deja expuesta ante toda la gente. Bueno, pues eso es Apocalipsis. Entonces ya entendimos que no es tan complicado. La revelación de
Jesucristo. Y así empieza Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién? A Juan. Dios se lo dio a Juan específicamente para que lo dejara escrito y tú y yo conociéramos cuál es esta revelación de Jesucristo. Entonces, así lo introduce Juan a Cristo, de esta manera. Y dice Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel. Son las palabras, recuérdalo lo que leímos, son las palabras de Dios dadas a Juan. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y viene algo hermoso, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Sí? Él es la revelación, se nos va a revelar el verbo hecho carne, se nos va a ser revelado en Apocalipsis el Hijo de Dios. Así lo introduce Juan de esta manera tan hermosa. Y sabes que Apocalipsis se escribió en griego, precisamente porque Apocalipsis en griego es revelación. Se escribió en griego y cuando dice el que nos amó, dice, no nada más se utilizó el verbo ese. A nosotros en nuestra traducción latina de la Biblia se nos pone al que nos amó. Pero en griego utilizaban un verbo y una conjugación especial que significaba lo siguiente: el que nos ama, que nos ama, que nos ama y que nos sigue amando por la eternidad. En griego utilizan un verbo que significa eso. A nosotros nada más nos lo ponen como en pasado, el que nos amó y nos lavó, nos libró de nuestros pecados con su sangre. Qué hermoso, ¿verdad? Que nos lavó, nos limpió, nos perdonó. Pero ese verbo que usan en griego, que es el que nos amó, que nos ama, que nos ama, que nos ama, que nos ama y que nos seguirá amando. Jesucristo. Ahora, vamos a ver el primer retrato. ¿Cuál es ese retrato que deja Juan en el libro del Apocalipsis? ¿Cuál es ese retrato que Dios le revela a Juan para que lo plasme en el libro de Apocalipsis? Y que ahora nosotros podamos decir, a ver, que la obra maestra se abra y salga lo que hay hermoso dentro de ella. Y sabes, el primer retrato es el siguiente: Alfa y Omega. Y tú sabes que Alfa y Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Ese es el primer retrato que se nos queda plasmado en Apocalipsis. Y dice Apocalipsis 1:8 de la siguiente manera: yo soy el Alfa y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué es lo que está escuchando Juan? A Jesús mismo decir, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Entonces, ¿qué nos da el saber qué es el Alfa y la Omega? Pues algo muy poderoso. Fíjate que si es la primera y la última letra del alfabeto griego, vayamos a ponerla a nuestro alfabeto. Vamos a decir que Jesús está diciendo, yo soy la A y la Z. Estoy entre todo tu alfabeto, entre todo lo que tú puedas hablar o decir o vivir o expresar. Yo estoy en el principio y estoy en el fin. Y esto, la primera garantía que nos da el primer retrato de Jesús es la garantía de su presencia. ¿Y qué significa? Que Jesús siempre va a estar con nosotros en todos nuestros problemas. Y empezamos con el alfabeto. En la A de amargura, ahí está Jesús. En la B de batalla espiritual, ahí está Jesús. En la C de coronavirus o de cáncer, ahí está Jesús. En la E de enfermedades, etcétera, etcétera. Llévatela hasta el final, hasta la Z. Y puedes ir en la P de problemas o en lo que tú quieras. Jesús siempre está presente. Él permanece fiel para sus hijos. Cristo está con nosotros. Él dijo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice Apocalipsis 1:1 así: cuando le vi, caí como muerto. 1:11. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies.
y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Se lo repite. Imagínate la vivencia que tuvo Juan. Empezó a sentir temor porque dice: lo vi y caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí. Cómo hemos anhelado y hemos vivido y sentido literalmente cuando estamos en angustia, que Dios pone su mano sobre nosotros y nos dice: no temas, aquí estoy. Y le dice a Juan: yo soy el primero y el último. Todo lo que hay en medio está cubierto por mí. Y Juan tiene esta vivencia. Dios nos deja plasmados los retratos de Jesús para eso precisamente, para que en tiempos difíciles tú y yo recordemos que Él nos dice: no temas, yo soy el primero y el último, y gobierno y soy soberano, y estoy en medio de toda situación que tú puedas vivir o tener. Cristo está con nosotros, decláralo y créelo, y di: sí, Señor, no tengo miedo. Y sabes, cuando le dice: yo soy el primero y el último, Él está diciendo, la palabra último en griego es eschatos. Y dice: yo soy el primero y el eschatos. Y cuando hablamos así, vamos inmediatamente a ver la palabra escatología y decimos: uy, esa es una materia que se estudia dentro de la teología y es algo muy complicado de entender. Y no, escatología se deriva de la palabra eschatos, esa palabra griega, y significa la escatología sencillamente el estudio de los últimos tiempos. La escatología es eso, es el tratado, el logos, el estudio de los últimos tiempos. Así es que no te la compliques. Aprender Apocalipsis, leer Apocalipsis, es introducirte a la escatología y decirle al Señor: sí, Señor, yo quiero saber de los últimos tiempos. En la iglesia Generación de Adoradores estamos analizando, escudriñando. Y mi esposo está junto con nosotros escudriñando y enseñando Apocalipsis, que no tiene nada de temeroso. No tengamos miedo y no digamos: está muy complicado. No, es únicamente ver y estudiar los últimos tiempos, porque es necesario. Y no temas, porque ahí está Cristo, Él es el último. Él va a estar presente durante todo el estudio. Si te animas y si no has visto las anteriores lecciones, entra a la página. Están todas y cada una de las lecciones de Apocalipsis. Y el tema es: mantente firme hasta el fin. ¿Qué quiere decir? Mantente firme hasta el último, hasta el final de los tiempos, mantente firme. Y yo lo declaro y creo que nos mantenemos firmes en todo tiempo. Dice Apocalipsis 1:18 así: y el que vivo, son palabras de Jesús que Juan oyó, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús dice: soy el primero, el último. Vivo, estoy vivo, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Él nos dice: voy a estar siempre. No únicamente empiezo y termino, sino que siempre. Soy eterno, está diciendo Jesús, y tengo las llaves de la muerte en mis manos. Él venció la muerte, resucitó, como lo dijo, al tercer día. Por eso empezamos cantando y diciendo: Cristo Rey vencedor, porque tú y yo sabemos el final de la historia. Tú y yo la conocemos. Y entonces, ¿por qué tener miedo si sabemos que al final de la historia, en Apocalipsis, ¿quién es el vencedor? Cristo es el vencedor. Ahora, Juan describe lo que ve, y lo que ve es impresionante. Él está describiendo absolutamente todo lo que ve. Analicemos, ¿qué ve Juan? En el capítulo 4 dice así: Juan ve la adoración celestial, y en el capítulo
4, versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Juan ve la adoración celestial, ve el trono de Dios, ve todo lo que se mueve alrededor del trono de Dios, ve que se le da la gloria al Padre en todo tiempo, al Hijo y al Espíritu Santo. Ve la adoración en el cielo, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de esto? Porque él ve toda esta adoración celestial, pero luego en el capítulo 5, Juan ve malas noticias. Él está viendo algo sorprendente que primero lo atemoriza, pero luego lo llena de admiración y sorpresa, porque se la pasan adorando al Señor. Pero en el capítulo 5, después entre el capítulo 2, 3, se da un mensaje a las iglesias muy poderoso. En el 4 se ve la adoración celestial, pero en el 5 él ve malas noticias. Y dice Juan así: y vi un ángel fuerte, dice Juan, que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan se entristece, porque el ángel pregunta: ¿quién es digno? Y nadie dice que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra era digno de abrir ese libro. Dice, de tomar el libro y de abrir sus sellos. No podía nadie. Y sabes que en ese libro están escritos todos los acontecimientos que estamos viviendo hoy en día y que vamos a seguir viviendo. Y nadie se encontraba digno. ¿Quién es digno? Ninguno se hallaba digno. Aquí entramos en el segundo retrato. ¿Cuál es el segundo retrato de Jesús? Primero, Alfa y Omega, la garantía de su presencia. Número 2 es Jesús. Fíjate cómo lo ve Juan. Dice, Apocalipsis 5:5 dice así: y uno de los ancianos me dijo: no llores. ¿Recuerdas? En el versículo anterior Juan lloraba porque no había nadie digno. Y uno de los ancianos le dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El anciano, uno de los 24 ancianos de Apocalipsis, le dice: no llores, si hay alguien que es digno, es el león de la tribu de Judá. Juan escucha esto, pero uno de los ancianos, al mencionarle león de la tribu de Judá, pero fíjate que va a pasar algo muy sorprendente, y todo el libro de Apocalipsis sucede esto. Juan oye y luego mira. Así dice Apocalipsis en algunos versículos: oye y mira, ¿sí? Entonces Juan oye el león de la tribu de Judá y se voltea y él espera ver ese león, pero fíjate lo que va a ver Juan. Va a ver un cordero como inmolado. Dice Apocalipsis 5:6: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué escucha Juan? Que el que venció era el león de la tribu de Judá. Y él voltea y espera ver ese león que ruge potente y poderoso. Y en cambio, lo que se encuentra es un cordero como inmolado. ¿Sí? No dice un cordero inmolado, porque entonces sería un cordero muerto. Y dice un cordero como inmolado. Quiere decir que aparentemente ha de haber estado ensangrentado, porque inmolar significa sacrificar. Y tú sabes que Cristo fue nuestro cordero inmolado.
nuestro Cordero que fue sacrificado por tus pecados y mis pecados, por los pecados de toda la humanidad. Y entonces, digno eres, le dicen a Jesús. Entonces, en este versículo, en este retrato del Señor, tenemos la garantía de la redención. Tenemos la garantía de que Él nos redimió por medio de su sangre preciosa, que su sacrificio en la cruz nos ha hecho salvos a ti y a mí, nos ha libertado, nos ha salvado, nos ha sanado. Tenemos la garantía poderosa en ese retrato de la redención de Jesús. Y dice Apocalipsis 5 del 8 al 9 así: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Rey Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así dice Apocalipsis. Y dice: el cordero, el león venció como un cordero. Acuérdate lo que dice la palabra: como cordero fue llevado al matadero, y delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Jesús, el león de la tribu de Judá, que Juan esperaba ver, lo vio como un cordero, como inmolado. Eso es para que tú y yo nunca olvidemos. Ese retrato es para que tú y yo nunca olvidemos esa cruz que nos dio libertad y nos salvó. Tenemos la seguridad de la redención y de nuestra salvación y vida eterna por medio de Él. Con la muerte no termina la historia. Siempre que recuerdes esto, recuerda que con la muerte no se termina la historia. No se terminó en Jesús y no se terminará ni en ti y en mí. Esa promesa de redención y de salvación es para darnos vida eterna. Nuestra vida en esta tierra es temporal, pero nuestra vida en Dios es eterna. Así es que, qué hermosos retratos tenemos. Avancemos ahora. En el capítulo 6 se abre hasta el 6º sello. Continúa y analiza Apocalipsis. Es hermoso y apasionante. En el capítulo 6 se abren los sellos y se abre hasta el 6º sello. Y Apocalipsis 6:17 dice así: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El gran día de su ira está por llegar. ¿Quién puede sostenerse en pie? Solo los que se mantengan firmes hasta el fin. Recuerda, apasionate con el libro de Apocalipsis. Dile al Señor que se te revele a tu vida los últimos tiempos. Y sabes, después de conocerlos, mantente firme hasta el fin. Porque lo que estamos viviendo solo es el principio de todo lo que falta por vivirse en la tierra y que está pronto en llegar. ¿Quiénes? Solo los que se mantengan firmes hasta el fin serán librados del día, de ese gran día de la ira de Dios. Ahora vamos a ver el tercer retrato. Tercer retrato es el cordero que se transforma en pastor. Ahorita nos quedamos y lo dejamos como cordero, pero ese cordero, ese león de la tribu de Judá, se convirtió en cordero cuando lo ve Juan, y ahora se va a convertir en pastor. Y dice el capítulo 7 así: primero se ve el número de los 144,000 sellados, ¿sí? Y así empieza el capítulo. Pero después de que Juan escucha que se le está diciendo: estos son los 144,000 sellados, y empieza a dársele la explicación a Juan. Pero él voltea, recuérdalo, él voltea y no ve solo 144,000. Dice, él ve una multitud que nadie puede contar. Y los ve de una manera muy específica, los ve con ropas blancas.
y sus ropas han sido lavadas con la sangre del Cordero inmolado. Y Apocalipsis 7:14 al 17 dice así: yo le dije, Señor, tú lo sabes, porque Juan pregunta y le preguntan, ¿sabes de quiénes son todos estos que vienen? Y Juan dice, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es una poderosa promesa. Él ve una multitud que está llegando, que se acerca. Dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es esa multitud que llegará a la presencia del Señor. Y aquí fíjate qué hermoso dice Apocalipsis: pastoreará, el Cordero los pastoreará, guiará. Y fíjate, el tercer retrato es ese: el Cordero se transforma en pastor. Y queremos todos apropiarnos de esa imagen, de ese retrato en nuestras vidas. Y si tú te sabes el Salmo 23, créelo, tómalo como una promesa viva para tu vida y cree que la palabra dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aprópiate de esa palabra. Tomemos esa palabra en el corazón y digamos, sí, Señor, porque luego cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo estas palabras: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Podemos nosotros nombrarnos y tomar ese título de pastores aquí en la tierra, pero es tan pequeño que nos sentimos cuando leemos que Jesús es el buen pastor. No pongas la mirada en el hombre, no idealices a tus pastores. Somos seres humanos, simples siervos de Dios. No hay nada especial en ningún pastor, porque solamente tenemos un buen pastor. Ese tercer retrato que se quede plasmado en nuestra vida, ese tercer retrato es la garantía de provisión y guía. Acuérdate, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Así es que tenemos muchas garantías en el Salmo 23. Pero tomemos tomémosla y digamos, ese tercer retrato del buen pastor yo lo abrazo. Y te voy a decir algo muy fuerte: si te han tocado malos pastores o no tan buenos, recuerda que hay uno que es excelentemente bueno y que da su vida por ti y por mí, y ese es Jesucristo. Amén. Ahora vamos al cuarto y último retrato. El retrato número 4 queda plasmado de dos maneras en la palabra, de dos hermosas y específicas formas en la palabra. Y ese es el retrato de la garantía de su amor.
ese retrato nos va a dar la garantía de que Dios nos ama, nos ama, nos ama y nos seguirá amando, como empezaba Apocalipsis diciendo en griego, ¿sí? No es que nos amó solamente, sino el que nos ama, nos ama, nos ama y nos seguirá amando. Y el cuarto retrato lo representa Apocalipsis como el esposo que vuelve por su novia. Y dice Apocalipsis 19 del 7 al 8. Gozémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Hermosa palabra. Y tú y yo, en días pasados, en transmisiones pasadas, analizamos la novia y el novio, y analizamos una boda judía y por qué Jesús se mostraba como el novio. Y vimos cómo el novio iba a la casa de la novia y pactaba la boda y hacía ese compromiso para desposarse con la mujer amada, y cómo después del compromiso regresaba a la casa del padre y regresaba a preparar todo para poder llevarse a su novia, a su esposa, ¿sí? Para que donde él estuviera, su novia estuviera con él para siempre. ¿Recuerdas esa historia? Si no la has visto, vela unas transmisiones atrás. El retrato del esposo que vuelve por su novia, del novio que vuelve por su novia. Y dice aquí la palabra que ya se llegaron las bodas del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Pues el novio. ¿Y quién es el novio? Pues Cristo. ¿Y quién es la novia? Tú y yo. Todos los hijos de Dios que le amamos, que deseamos estar con Él por la eternidad, que toda esta vida nos estamos preparando. En medio de luchas, de pruebas, de dificultades, nos hemos preparado para estar con Él por la eternidad, para que un día en su presencia Él nos dé y nos entregue ese lino fino resplandeciente y nos vistamos de blanco para estar con Él. ¿Te fijas qué hermoso retrato se queda en Apocalipsis? Se queda el retrato de la novia y el novio. Las bodas del Cordero, hermosas que van a estar en el cielo. Jesús viene por su amada novia. El retrato del novio que nos ama. Recuerda, está plasmado en Apocalipsis para que nunca lo olvidemos. Ahora, ¿cómo podemos decir por qué se plasmó como el esposo? Porque un esposo debe amar, cuidar, defender, proteger. ¿Y qué hizo él? ¿Qué hizo el novio por nosotros? Él tuvo que morir para tener a su novia. Jesús entregó su vida. Acuérdate, el precio que pagó Él por la novia fue un precio de sangre, para que tú y yo podamos estar con Él en la eternidad. Tal vez algunos ahora no entiendan el retrato de la esposa y el esposo. Y esto es comprensible. ¿Y sabes por qué? Dices, pues debería de ser el esposo que ama, que defiende, que cuida, que protege, pero pues a mí no me tocó uno así. Podríamos decir, una esposa o un esposo. ¿Por qué? Porque pues tal vez no lo entendemos así, porque algunas personas han tenido un ex marido, una ex esposa, entonces no entienden o no se les revela tanto el amor tan grande de Dios por su novia, porque dicen, pues mi ex no era así, y traen recuerdos a su vida. Pero hay otro retrato que nos muestra el amor de Dios, y es el retrato del padre que perdió a sus hijos y hará todo para rescatarlos. Puede haber exparejas, exesposos, exesposas, pero nunca hay exhijos. Los hijos siempre son hijos. Y el último retrato que vemos aquí es el retrato del padre con su novia. Del padre con su hijo. Vemos el retrato del padre con su hijo. Y vámonos un poquito. Permíteme. Vámonos un poquito atrás a Génesis 1. ¿Y por qué me quiero ir al principio? Porque ahí es donde empieza la relación padre e hijos.
Ahí se empieza la relación. ¿Recuerdas? Empieza Dios la creación en el capítulo 1 de Génesis. Y dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios y las tinieblas cubrían toda la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y empieza la creación. Y en el capítulo 1 tú puedes ver, empieza y Dios creó la luz y separó la luz de las tinieblas, separó las aguas de la tierra y empieza la creación. Y cada vez que Dios creaba algo, dice su palabra así, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero en el día 6, cuando creó Dios al hombre, Dios dijo que era bueno en gran manera. Y dice Génesis 1:31 así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he ahí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del 6º día. Así es que todo lo que creó era bueno, pero cuando después de crear al hombre dice, es bueno en gran manera. Y les dio una indicación, crea al hombre, crea a la mujer y les entrega en sus manos todo y les dice, multiplíquense, fructifiquen la tierra, sojúzguenla, gobiernenla, y les da esta indicación. Y les dice en Génesis 2:9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios les entregó todo lo que había a Adán y Eva. Les dijo, aquí está todo. Pero recuerdas que les dio una única indicación, y hemos aprendido que la Biblia de Adán y Eva solo tenía un capítulo, un versículo y un solo mandamiento. Y este era, del árbol del bien y del mal no coman. ¿Sí? Y dice la palabra que en medio del huerto estaban dos árboles, el árbol de la vida y el del bien y del mal. Y por supuesto que Adán y Eva fueron seducidos y engañados por el enemigo. Satanás vino y los engañó y ellos cedieron a desobedecer a Dios, comieron del árbol del bien y del mal. Lo que Dios les había dicho, ellos comieron. Y Génesis 3:15 dice que Dios les da una sentencia y le dice al enemigo de nuestras almas, a Satanás, que el Señor lo reprenda. Dios le dice así en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Sí? Y ¿qué le dice en pocas palabras? Le dice, vas a traer problemas, ¿sí? Pero no te saldrás con la tuya. Hay un plan de redención para el hombre. Cuando Dios le dice, te van a dar en la cabeza. Tú y yo sabemos que un golpe en la cabeza, cuando es dado fuerte, si tú y yo tenemos un accidente, nos golpeamos la cabeza y ese golpe es certero y fuerte, ese golpe es de muerte. Y aquí Dios le está diciendo a Satanás, al enemigo de nuestras almas, le está diciendo, ella te va a dar en la cabeza. Su descendencia, su simiente va a vencer sobre ti. Tú vas a estar bajo sus pies, únicamente le vas a estar molestando en el talón, pero ella y su simiente va a ganar y va a terminar en victoria. Así es que Génesis 3:22 al 24 dice así, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fueron tomados. Estaba la sentencia dada. La victoria estaba escrita, pero el hombre iba a dejar de comer del árbol de la vida. Ahí iba a haber una separación. Los hijos se iban a separar del padre.
habían sido creados para vivir eternamente, porque podían tomar del árbol de la vida gratuitamente diario. Y ellos no lo hicieron por desobediencia. Cambiaron el fruto del árbol del bien y del mal y dejaron ir el árbol de la vida. Génesis 3, 22, 24 dice así: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ese árbol estaba protegido ahora. Ya no se podía acceder a él libremente. Se había perdido ese privilegio. Pero en Apocalipsis se hace realidad la promesa. ¿Y cuál es esa promesa? De recuperar lo perdido. Y vamos a ver qué recupera el hombre. Se perdió en el huerto del Edén, pero mira lo que recupera. Apocalipsis 22 del 1 al 5, estamos por terminar y dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a un lado y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Qué hay a un lado y a otro lado del río? El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los ilumina, y reinará por los siglos de los siglos. Estaremos con él por los siglos de los siglos. Y dice, no tendremos necesidad de luz, de iluminación, porque la misma lumbrera, el mismo sol de justicia resplandecerá por los siglos de los siglos. Apocalipsis 21, 3 y 4 dice así: yo oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo, Jesús, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Te fijas las promesas que tenemos en Apocalipsis? Todo el dolor que podamos tener y vivir aquí en la tierra no es comparado con la bendición eterna que está preparada para nosotros. El tabernáculo de Dios con los hombres, Jesús mismo morando eternamente con los hombres. Así dice: el que venciere heredará, y le daré todas las cosas. Empezando por recuperar el árbol de la vida. Esta es una promesa de vida eterna para ti y para mí. Ese árbol de la vida que fue quitado en Génesis será recuperado en Apocalipsis. Y solo los que lleguemos a su presencia gozaremos eternamente de sus frutos, de sus deliciosos frutos. Y ese tabernáculo bendito morará entre nosotros. Apocalipsis 21, 5 al 7 dice así: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe. Imagínate a Juan ansioso por escribir. Dice: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré agua gratuitamente de la fuente de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Fíjate qué hermosa palabra, qué hermosa promesa para nuestras vidas. Dice: yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y la omega, yo soy el que da esa vida, esa agua de vida, de esa fuente bendita. Yo soy
el único Dios para ti, y yo seré tu Dios y tú serás mi hijo. Le dice, y Él será mi hijo. ¿Cuántos queremos declarar esta promesa? Si Él nos está diciendo, tú eres mi hijo, quiere decir que Él es nuestro Padre eterno. Ahora sí, este es el retrato del Padre que muere por los hijos, pero que algún día estaremos juntos por la eternidad. 4 hermosos retratos plasmados en Apocalipsis. Vivamos con esas garantías del cielo que Dios nos dejó. ¿Y para qué nos las dejó? Para que no tengamos miedo. Él ha vencido y lo sabemos desde el principio. Solo esperamos a que Él venga a buscarnos. Desde el principio, desde Génesis, se nos dijo que la victoria estaba segura, que estaba ganada esa batalla y que nosotros somos parte de ese triunfo y esa victoria de Jesús. Vamos a recapitular. Tenemos la garantía de su presencia. En el primer retrato tenemos la garantía de su presencia, Alfa y Omega, principio y fin. En el segundo retrato tenemos la garantía de su redención. Ese león de la tribu de Judá venció, fue inmolado como un cordero, pero nos da la garantía de la redención, de la salvación tuya y mía. Tenemos la garantía de su provisión y de su guía, porque ese cordero se convierte en pastor y nos provee y nos guía y nos da muchas más bendiciones como ese hermoso pastor, como ese buen pastor. Y tenemos la garantía de su eterno amor, por medio del esposo que regresa por la novia y por medio del padre que rescata a sus hijos. Así es que vivamos de esa manera, vivamos creyendo que tenemos vida eterna, vivamos creyendo que tenemos garantías, que el libro de Apocalipsis no se nos haga imposible de entender, de leer, que nos mantengamos firmes hasta el fin. Yo oro por todas las personas que puedan escuchar esta palabra, estas humildes palabras. Yo creo en el nombre de Jesús que su palabra no vuelve vacía, que no hay temor en nadie de las personas, que entendemos que estos retratos se quedaron plasmados y que nos recuerdan y nos dicen: no temas, no temas, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así es que nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios. Creamos esta eterna promesa y vivamos anhelando que cuando estemos en tiempos difíciles, de angustia, en crisis, en temor, vayamos a estos retratos de su bendita palabra y creamos que tenemos la garantía, esas garantías benditas. Cantemos esta canción, declaremos nuevamente que Él es el Rey vencedor. El Rey vencedor, mi ayuda y mi defensa, Salvador y amigo fiel. Por tu gracia viviré para adorar, declarando tu grandeza. Ante ti me postraré, en tu presencia el miedo cae. Eres el Rey vencedor. Que tu gloria llene el templo y sobreabunde tu poder. Por tu gracia viviré para
vencido alcanzarás. Tú jamás serás vencido. Eres el Rey vencedor. Eres Cristo el Mesías. Esperanza tú nos das. Por tu gracia viviré para adorar. Sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier necesidad, sobre cualquier crisis. Estamos del lado del campeón, estamos del lado del vencedor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Las cadenas. Eres el vencedor, Jesús. El vencedor, el vencedor. En la cruz pagaste el precio, en la tumba sepultado, mas no pudo contenerte. Eres el Rey vencedor. Díselo por última vez. Eres vencedor, Jesús. Aleluya. Eres vencedor. Eres vencedor. Aleluya. Jesús del mundo, eres vencedor. Las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Las cadenas. Gracias, Padre, te adoramos. Eres Rey vencedor. Gracias, Padre, gracias. Agradecemos porque nos diste la victoria. Desde un principio sabemos cómo termina esta historia. Gracias, Dios les bendiga. Espero que esta palabra edifique su vida como edifica la mía. En Cristo Jesús les amo y nos vemos hasta la próxima.